Bien, hola chicos y chicas, a todos un saludo en este momento. Quiero hablarles nuevamente después de un tiempo de no hacer muchos videos, pero hoy me animé a hacer este video porque es algo que me ha estado rondando la cabeza durante varios días y que tuve una percepción como muy clara acerca de un ejercicio que en su momento, cuando yo empecé este proceso en el 2014, fue un ejercicio que tomé, que lo aprendí como herramienta de David Williams, que era el ejercicio relacionado con la autoobservación, el cómo hacer los informes, en esa época le decíamos así, pero que ahora vuelvo y lo rescato porque yo lo he estado utilizando durante todo el proceso, pero ahora recién este año me daba cuenta de cuán grande era el aporte y quiero hacer por eso un agradecimiento particular a este receptor por ese aporte que ahora se me ha adicionado de una manera más lógica y que veo cuán grande es ese aporte, mucho más de lo que en ese momento lo percibía con ese video que él grabó. Es un ejercicio que en todas las charlas y talleres y casi con todas las personas que hablo siempre recomiendo y siempre me doy cuenta que todo va por ahí, pero ahora sé más lógicamente por qué. Y es lo que voy a tratar de mostrarles ahora. El ejercicio del que hablo es hacer esto. Es esto mismo que nos habla de permitirnos las sensaciones, de permitir sentir las sensaciones. Y el ejercicio es muy sencillo. Cuando yo estoy en un momento determinado, sintiendo algo que ya se manifestó en mi cuerpo o que yo lo siento a través de mi cuerpo, estoy sintiendo, vamos a suponer, algo acá en esta parte del cuerpo, ¿sí? Tengo acá específicamente en el abdomen, sería en ese instante entre el pecho y el abdomen una sensación que siento, que percibo muy fuerte. Pero lógicamente, ¿qué es lo que sucede? Esto comienza cuando esta lógica de separación que es la que hace que el diseño sea como es, tenga los parámetros que tiene. Entonces, ¿qué sucede cuando yo siento una emoción? Lo primero que sucedió es que se activó uno de los programas del diseño, ¿no? Que ese programa entonces viene percibido con esta lógica de separación, o sea, desde el 5-4, desde la lógica de la separación y el diseño, ¿no? Se activa un programa que me hace tener a mí un pensamiento determinado y que me hace percibir, que hace que se dispare en mi cuerpo estos químicos que generan la emoción como respuesta de defensa, y que yo la percibo en el cuerpo biológico. Entonces, lo que yo digo es, como ejercicio, es
que yo me detenga por un momento a observar en el cuerpo, que es el que percibe la sensación de la emoción, en qué parte del cuerpo se está manifestando en ese momento esa sensación, esa emoción específica. Que me detenga, si es posible, que cierre los ojos inicialmente si a la persona le da cierta dificultad y ponga mi atención, ponga la atención, vaya mirando, vaya poniéndole y prestando la atención a ese punto físico, a esa parte específica en el cuerpo donde estoy sintiendo eso. Y que me quede ahí solamente mirándolo. Otra vez, como siempre decimos, no tratando de quitarlo, no tratando de evitarlo, no juzgando, o si aparecen pensamientos de juicio, ok, no engancharse con esos pensamientos, porque lo que sucede cuando yo pongo mi atención, vengo y pongo mi atención en esa parte del cuerpo, es que estoy pasando desde esa activación 5-4 por una cuando me quedo mirándolo, lo que está sucediendo es que estoy viendo, estoy pasando por ese 5-3, o sea, por ese 3, pero percibiendo como separación. Entonces empiezo a tener esos pensamientos que probablemente vienen de ahí, de ese diseño de juicio, de ese sistema 5-4 de valores, y a la vez estoy pasando, mientras lo miro, lo que estoy haciendo es, mientras voy yendo más profundo, estoy llegando a ese 5-2 más profundo, porque estoy pasando a través de esa emoción en distorsión, que es la que me genera esa carga que me hace sentir que eso que estoy sintiendo es desagradable y doloroso o molesto. Y sigo metiéndome a seguir observando, y eso finalmente lo que me lleva es a tener la percepción de esto en el plano 1. O sea, la miro. Cuando me detengo a mirar y pongo toda mi atención en solo observar cómo es esa sensación, en donde la estoy mirando es en el plano 1, pero como todo esto sucede simultáneamente, voy a estar por un ratito sintiendo ese juicio, sintiendo esos pensamientos de juicio, de comparación, de lo que sea. Voy a estar sintiendo que esa emoción, esa sensación particular en el cuerpo es dolorosa, la voy a percibir como emoción. Y por supuesto que la voy a estar sintiendo en esa parte de la biología, pero cuando la miro, lo que estoy haciendo es llegando a la base más profunda de esa sensación en la parte biológica, justamente. Cuando llego a la parte más profunda, es como si hubiera pasado a través de toda esta percepción, con esta lógica, como paso a través de ella. Finalmente, después de un tiempo determinado, no puedo decir qué cantidad de tiempo, para cada uno será en su momento, pero después de un rato, de un momento determinado de estar metido de esta forma tan profunda, poniendo mi atención en esa parte, en la parte más densa que tenemos, que es la velocidad más lenta, que es el cuerpo, justamente, cuando llegas hasta lo más profundo de esa sensación, en ese
receptor biológico, lo que sucede es que la sensación empieza a poder ser percibida tal y como es. Empiezo a dejar atrás toda esta carga con la que salió inicialmente, con la que se activó desde el cuarto en mi personaje. Empieza a ser dejada atrás porque pasé literalmente a través de eso y empiezo a darme cuenta que esa sensación se convierte en otra cosa. Porque no es que, no estoy hablando de convertir una cosa negativa en positiva. No, estoy hablando de que esa misma sensación empiezo a poder verla de otra forma. Empiezo a verla y a sentirla de otra forma. Porque justamente en esa base, allá cuando me detengo a mirarla y paso a través de toda esa carga de los pensamientos y de la misma emoción, me doy cuenta que la sensación en sí en el cuerpo no es más que otra sensación física distinta de las que conozco. Es una sensación nueva, porque nunca realmente supimos ni realmente percibimos cómo es que se siente de verdad, por ejemplo, el miedo. O cómo es que se siente de verdad el enojo. Porque la idea que tenemos y la sensación que nos llega con todos estos planos, a través de todos estos planos, pero con ese 5 en distorsión. Entonces ahí, cuando paso a través de todos esos 5 en distorsión, justamente lo que llega es que me encuentro en un instante con la verdad de esa sensación. Y cuando veo la verdad de esa sensación, con quien me estoy encontrando de frente en ese instante, es justamente con ese plano de la verdad 7. Y es justamente donde me encuentro con la neutralidad, porque esa emoción, esa sensación percibida en el cuerpo ya no va a tener ningún valor, ninguna valoración, ningún adjetivo de juicio. Lo voy a poder sentir desde este plano 1 realmente como es. O sea, voy a estar viendo en ese instante la verdad. Es ahí como empieza una percepción en plano 1 desde ese plano de la verdad. ¿Qué va a cambiar entonces? Esta es la razón por la que se ha venido diciendo tanto rato que desde lo más lento, que lo más lento es lo que más le interesa a este plano 7, a este vacío. Y que es a través de lo más lento donde de nuevamente, si bajamos hasta esa parte más lenta en el nivel biológico, podemos encontrarnos directamente con ese plano 7. Ahí ese punto que pude observar en ese instante en que hice ese ejercicio para observar un pedacito de esa activación de 5-4, lo que sucede es que
se voltea completamente la percepción, porque ese 7 ya fue consciente directamente a través de ese plano 1 de sí mismo. Entonces, es así como comienza de nuevo el retorno. Ese 5-1 ya se va a convertir en un 1, en un receptor que puede ver esa lógica, que puede ver ya no a ese 5, pero ya no con la separación, sino desde la convergencia, desde la coherencia lógica. Y ese 5-2, en vez de ser una lógica que me lleva a ver, a percibir las emociones como una cosa dolorosa, se va a convertir en un 25, que son unos circuitos lógicos, unos circuitos de percepción lógica. Y ese 5-3 se va a estar convirtiendo en un 3-5, en que yo pueda ya percibir nuevamente, que esté percibiendo incluso desde la parte mental, que lo pueda ver a este 5 lógico. Y ese 4-5 obviamente, ese 5-4, perdón, se va a convertir en ese 4-5, que va a ser un diseño lógico. Un diseño lógico. Entonces, este 5 que antes estaba distorsionando, lo que distorsiona este 5 dentro de este diseño es la percepción de este punto vacío, de este vacío inexistente, y lo que va a suceder ahora a través de llegar a través del plano 1 a verse de frente con ese plano 7 es que justamente ese 5-7, o sea, ese 5 distorsionando la percepción del 7, se va a convertir nuevamente en 7-5. O sea, en el 7, en este receptor 1, percibiendo desde el 7, lógicamente. El punto importante que quiero recalcar en este video es estos aspectos se muestran todos separados, por eso se habla de que esto no es un símbolo, sino un sistema de referencias para uno ubicar cosas que suceden. Fíjense que todo esto que sucede gracias a ese diseño, o sea, gracias a ese mismo 5-4, a este diseño. Cuando se activa un programa con esta lógica y me produce el pensamiento que me produce y la emoción que me produce y lo siento en mi cuerpo, es gracias a él que puedo ir a hacer este ejercicio de autoobservación en mi cuerpo y llegar hasta lo más profundo de esa parte lenta y encontrarme de frente con ese plano 7, es decir, el diseño en ese instante se está convirtiendo en un puente, en un 4-0, justamente.
es así como a través de él es que es posible acceder al 7, que se ha estado hablando todo el tiempo de esto. Y es posible a través de este diseño, es posible a través de esa activación del diseño en distorsión, que desde el plano 1 se puede acceder a ese contacto directo con ese plano 7. Es lo que se ha estado viniendo, lo que hemos estado diciendo todo el tiempo. Este ejercicio parece tan simple, pero lo que yo he notado con las personas que lo practican o que me han comentado acerca o que he visto cuando lo intentan hacer, es que entre medio, cuando la persona intenta poner su atención en el plano 1, lo que se le va a venir encima es la interferencia de estos planos en distorsión, o se le vienen pensamientos, o se le viene que la emoción y el dolor es tan fuerte que no quiere quedarse ahí y lo va a tratar de sacar de ahí. Estas interferencias del mismo dolor en el cuerpo va a tratar de que lo que percibe como dolor en el cuerpo va a tratar que salga de ahí, que se quite de ahí. Pero cuando yo logro pasar por encima de todo eso y poner mi atención a full en ese punto físico, tengan la plena certeza de que tarde o temprano en algún momento ustedes van a sentir esa sensación tal y como es. Van a percibir la verdad de esa sensación y van a estar encontrándose directamente frente a frente con esa verdad, con ese plano 7 y con ese estado de neutralidad que viene a ser ese mismo punto 0. Que es el propósito de este proceso, que a la vez es lo que va a permitir, obviamente, cuando yo logro hacer nuevamente esta torsión, de que la percepción que tengo del 7 en distorsión sea nuevamente renovada como ese 7, pudiendo dirigir desde una lógica convergente toda esta existencia y pueda ser manifestado en el plano 1 a través de ese maravilloso puente que es la identidad y que es en realidad toda la experiencia que hemos vivido. Va a poder ser vista esa experiencia y vivenciada con un propósito como era, como se decía siempre, con el propósito previo que tenía esa existencia. Entonces esos potenciales que desde este lado los percibíamos como energéticos porque se trataba de sobrevivir, en este momento que se hace toda esta torsión, también se activa simultáneamente la posibilidad de empezar a percibir ese campo cuántico como un propósito, esos potenciales como un propósito, esos potenciales propios y globales, porque
se refiere a algo que cada receptor puede hacer, particularmente como receptor que tiene unas ciertas características de habilidad determinada. Eso es lo que es el potencial del receptor, pero que sirve justamente manifestado en cualquier experiencia, cualquiera, no tiene que ser una sola en particular, en cualquier experiencia a medida que vaya manifestando, esa activación de ese potencial se va a ver manifestada en todo lo que hace. Y que cuando se ve manifestada en todo lo que hace, con el propósito real que contiene, precisamente a lo que sirve es a la expansión de la conciencia, a la expansión de ese vacío, de la conciencia de ese vacío. Bueno, yo cuando estoy hablando de esto percibo adentro mío una cosa tan grande que puede ser vivida y lograda a través de una cosa tan simple que yo no sé si logro expresar con las palabras lo que quiero decir realmente, lo que tengo acá. Pero hasta acá es donde siento que puedo hacerlo. De igual manera sé que en su momento a quien le llegue y quien lo quiera tomar le va a servir. Nada, espero que les sirva realmente. Bueno, muchas gracias. Chao.